A continuación, Entre Amigos. Entre Amigos es una presentación de Tigo. Reto Guaraní, el canal de la familia La Peña Entre Amigos. Un domingo más con ustedes, señores. Muchísimas gracias, un saludo grande. Y quiero presentarle a mi compadre, don Marcos Brizuela. ¿Cómo está Muchas usted? gracias a mi compadre Juan Después Cancio. de un domingo que nos tuvimos. Sí, estuvimos en las elecciones presidenciales. Usted participó, fue un ciudadano votante. Usted hizo su sufragio correspondiente. Sí, señor. Estoy muy feliz porque este domingo es una peña de amigos especial. Digamos que una peña de casapeños en su mayoría. Si usted piensa que vamos a darle fuerza porque solamente hay casapeños, también hay gentes de Areguá, de Caacupé, Casapá, los juniors, bienvenidos compañeros. Casapeño, con pueblanos, vallecero. Y nuestra estrella, nuestra diva del mundo, casapeña Mirta Noemita Ladera. Un placer, queridos amigos, gracias por la invitación y un saludo cordial a toda la audiencia. Gente de Areguá, uno de los mejores dúos históricos de la República, el dúo Navarro-Villagra, con el arpa de Piririta Aguayo, nuestro querido compañero. Algo Piririta Aguayo. Mi compay, ¿qué te parece lo que va a salir? Yo la presentadora, Ignacio. Marco. ¡Alfredo! Después vamos a hablar a ver muchos festivales. Ya está. Cancio. Señor. Disculpa. No es para que se enoje nuestro colega. Primera vez a la piedrita no ve ya ves Primera vez la piedrita esa leña acá, pero ya comienzan los... piedrita con agüetemina. Agüetemina, ¿qué onda, Andy? Villagra me voy a de acá, pero... Una peña espectacular vamos a tener. Bueno, vamos a comenzar entonces. ¿Verdad? Con casapeños. A casapeño me metemos. Los juniors. Los juniors. ¿Años más los juniors de Ernesto? Y esta es la tercera generación. Esta es la junior, tengo que ser escuela de sobrino. Hoy, mi amigo, hoy por ejemplo tenemos el gustazo de tenerlo con nosotros al maestro Sergio Cuquejo. Pequeño vendo hoy. No, ¿qué? Así para Oraya. Después, Julio. Ir por bien. Qué espectáculo. Fíjate qué privilegio tenerle a don Julio en el bajo, al maestro Sergio Cuquejo. Porque antes que nada te cuento que ya que le tengo a tu mitad ahí conmigo, queremos darle un pequeño nuevo ropaje a la música paraguaya, sin descuidar la línea. Y si Julio y Sergio están de por medio, qué bárbaro. Y Rubén Darío. Qué lindo, Sergio. Mayor. Bienvenido. Gracias. Mi hijo mayor acá está. Sí. Vos sabés que le va apareciendo, No, casapeño por adopción también. Sí. Por adopción ya es casapeño. Y bueno, a la orden. Escuchamos. Bueno. Comenzamos nuestra peña, señores. Tus ojos
ojos que son luceros ya no me alumbran. Tu boca que fue mi gloria, quien besara. Ausente tú de mi lado, solo hay penumbras. Mi alma se desespera de soledad. Bien sé que ya te perdí, amor de mi vida. Mis sueños se desvanecen por siempre ya. Y sin embargo mi alma no se resigna. Perderte aunque es tan cruda la realidad. Se fue para siempre tal vez, llorando nuestro amor. Quizás seas un sueño también, volver a encontrarnos los dos. Sonora y gentil, hoy ya no me canta. Tus manos tan pequeñitas busco también. Tu recuerdo como espina se clavó en mi alma. Es triste saberme lejos de ti, mi bien. Se fue para siempre tal vez, llorando nuestro amor. Quizás seas un sueño también, volver a encontrarnos los dos. ¡Venga! Vaya pequeño, hoy tengo ahí, Qué romántico. Me llevo a leer todos los divos nunca, ¿cómo era? Qué romántico. ¿Cómo se llama, Mirta? Il Divo. ¿Eh? Il Divo. Il Divo. Ahí es la misma cosa, los divos. Sí, ellos son los Ya en el idioma de los divos allá. Pero el resto de ella ahí para la divo a ustedes. Es un romanticismo total en estos casapeños. Francisca, Sí. ¿hace cuántos años que le aguantás a estos dos tipos? ¿Eh? Bueno, como directora. Que a él lo aguanto hace 39 años. Es posible que aguante el cual. 39 años. Va, esta Navarro, va, lo único que me te falta. ¿Eh? Ay, vos segunda voz, minte. 39 años. Ah, no, Francis Navarro. Digo. Y si Navarro, ¿y tema ahí? Ah, Qué lindo. ¿Cuántos años? Bueno. ¿Eh? Hoy tiró un bocapo allí, vivo ahora. Opeape elección y Elección y irética. elección y irética. Mira cosa grande. Francisca, ¿y ¿hace cuántos años el dúo? y 39 años también. 39 años. Sí. 39 años. Qué éxito, el dúo Navarro-Villagra. Villagra. Villagra. En el 74 nos vinimos. 74. Sí, en el 74. Bueno, ¿qué vamos a escuchar? Bueno, vamos a hacer un tema que justamente en ese festival salió premiado. ¿En qué festival fue? Philly busca nuevos valores para nuestro folclore. ¿Ya te acordás? 74, sí. Sí,
Y Un que pelo vamos a 27 hacer años, un propio 27 años de Güero Guatá. un tema que salió premiado. Es un tema inédito que salió premiado. Así es mi Paraguay. Así es mi Ahí Paraguay. ya cantaste con el churro. Permiso pido a ustedes, les voy a relatar lo linda que es mi tierra llamada Paraguay. Es tierra de guaranías, de porcas y leyendas, hermosos ñandutíes y flores sin igual. Filigrana de caminos cubre el suelo de mi patria, recitado por carretas, el labriego su corcel. A lo lejos el ranchito con su linda enramada, arbolada de lapachos y plantíos de algodón. Arroyos cristalinos se esparcen por doquier, regando las praderas de mi hermosa nación. Al despuntar el alba, las aves con sus trinos saludan muy alegres al sol primaveral. Orgulloso yo me siento de mi tierra paraguaya, es por eso que le canto con profunda emoción a esta patria primorosa de azares y alelíes, que de América hispana es su orgullo y corazón. Sí, seguí cantando igual que antes. Qué fuerza. Allí donde suerte te Villagra, porque la de Ñori es mamá. Volvemos en un momento. Váyase a saber. Ay, verana. Ustedes saben que con el paquetivo ilimitado ahora contigo te vas a salir plumas verdes. De tanto hablar o mensajear. Esa es la al revés, verana. Porque con los paquetivos puedes hacer llamadas y enviar mensajes a todos. Llama a todos tus amigos ilimitadamente y a cualquier operador por tan solo guaraníes 5.000. Por solo 1.500 guaraníes marca el asterisco 222, numeral Macén, y descubrí el paquetivo que va contigo. Prepárate porque te va a decir Pancho el hablador. ¿Sabes por qué me río, Marco? Viste que sale en la televisión el programa de Tigo. Yo pure allá de José la Lorito, y nunca viste de repente ese tipo pollito de a Montema. O Fallabio. Nadie muere en Mocho ya como Tino Orizola. Sí, señor. Mirta. ¿Por qué no cantás antes que nosotros digamos más barrabasadas o gloreices? O si no le va a salir plumas verdes. O si no, no va a salir pluma verde. Plumitas, sí. Bueno, yo con todo gusto. Vamos a cantar. Bueno, yo voy a cantar, ellos van a tocar. Dulce Tierra Mía de nuestro querido Augusto Rojas Bastos y Agustín Barbosa, que vamos a empezar a celebrar su centenario. 100 años. 100 Hace años. 8 años que falleció el maestro. Así mismo, a quien tuve el gusto, el honor de haber conocido, un gran genio, un bueno, un hombre, un caballero realmente del folclore, como lo llamábamos, lo seguimos llamando. Bueno, Dulce Tierra Mía entonces, y me pongo de pie. Pensar en ti, dulce tierra mía, de mi corazón vuela un panambí, y en mi evocación surge la armonía de una popular canción guaraní.
Urajei, Ubapei, Popoku, Epirei, Botu, Añato y Jagua, Seangoyo, Pe, Ataroba, Hashemontu, Huacalundu, de la cruz del sur el amanecer, su ardiente rosal ya desclava el fin, en la tropical tierra del jazmín, con su luz de paz vuelve a renacer. Lágrima de amor, fuego de esperanza, pueblo y corazón en mi canto hay. Fervida canción de mi lontananza, yo soy un terrón de mi Paraguay. Oñondi bepaña, monte, tetaguaye, yambochero viaje, shujahuenco, shemaraca, añandú, shempo, mi paite, con el trueno en flor que en mis venas hay, aunque ya después tenga que callar, a los cuatro vientos voy a gritar, ¡viva el Paraguay! ¡Viva el Paraguay! ¡Buena vista! ¡Qué espectacular! Continuamos, señor director. Compay, ¿me permitís? Te permito. La emoción me... Se oye caramasere. ¿O pijama? Señores, esta cantante y estos muchachos son de casa, pa. Está todo dicho. Es lo que quería decir. La emoción. Disculpame por favor ahí, con el permiso de todos los casapeños, estamos dos de la ciudad de San Antonio. Sí. Así es que un saludo especial a la ciudad de San Antonio. Lo leo que por si en día lo con Puebla nos han abrido Candial Oresiva. Así es que un saludo. Sí, pero, Dale, Casa Peña es la dueña de un raro hechizo. Así mismo. Y un saludo especial también a San Lorenzo, que me acogió, me crió, y a Asunción, que me dio la oportunidad. A la fin de fecha ya llega rápido. Pero es Casa Un Peña. saludo especial, pero nací en Francisca, Casa digo, Pa. me Sí, Aregüeña. nosotros somos de Isla Valle, Aregua. Un saludo muy especial a todos los de Isla Valle y la hermosa gente de Aregua. Cacupé. Algo bebé, pirita. Los Juniors. Dale, Sergio.
de tarobado de verdad que te jamás vean. Vas a no sopa y vende. Para vender algún llego a Uruguay, pues me voy a giraña. Maestro Rubén Darío Jara. Sí, Sergio, qué lindo arreglo, maestro. Espectacular. ¿Eh? Es reconocer vender a vos sin no. Ah, reconocer dónde va ella. Volvemos en un momento. ¿Cómo era, Sergio? Está morado, puta. Fondo musical. ¡Salió lindo! Percusión de marcha con arnés. Para igualar el estilo de las grandes bandas de marcha de los Estados Unidos. Poneme fondo, Sergio, por favor. Claro. Music Hall presenta en nuestro país los instrumentos de percusión de marcha con arnés de aluminio. Bombos de 22 pulgadas y redobles de 14 pulgadas de la marca ACID con soporte tipo arnés de aluminio incorporado. Esto da al músico mayor movilidad y comodidad para que a la hora de la ejecución y su única preocupación sea su excelente desempeño. Realmente, miramos, fantástico. Excelente desempeño musical y escénico sin temer que el instrumento se caiga o el colgante se suelta. Ahí por macho y te ande ahora caí igual los sotos. Jamás se va a caer con esta clase de colgante. A Toñe se enganche y a tu deñe, más llamas, lo mismo se va a caer contigo. Ideal para colegio con banda, para desfiles gracias a su gran calidad y muy buen precio. Music Hall. ¿Cómo se llama? Percusión de marcha con arnés. Ah, ahí está el otro. Claro. ¡Qué maravilla! Music Hall está en los locales de Shopping Mariscal López, teléfono 608-507. Shopping San Lorenzo, teléfono 576-841. Academia de Música, teléfono 672-730. Dirección Coronel Escurra, casi Santa Teresa. Casa Matriz, 441-609. Su dirección es Avenida Teniente Fariña. Marcos. Para complementar, señores, los equipos de Music Hall, productos eléctricos, Ñeco, tenemos cablerío, todo equipo eléctrico, tapé electricidad, gran variedad de los productos de la más alta calidad y tecnología para las líneas comerciales, públicas, industriales y residenciales. La preocupación por el bienestar del cliente está asegurado. No semejante guaraní. Tapé Electricidad hace líder del mercado buscando constantemente la superación en la calidad. Tapé Electricidad es la solución ubicado sobre las avenidas Eusebio Ayala, casi General de Gol. Teléfono 021-621-757 o 0986-270-100. Página web www.tape.com.py. Tapé Electricidad apoya a la Peña Entre Amigos con toda su locura. Pedro Ojeda. Coñateco, antes me llamo Puan a Pedro. Todo encontramos en Music Hall. Y en Tapé Electricidad, todos los productos eléctricos. También. Bueno, ella retirarse.
De peare popular, me moviba ahí para entender. ¿Qué? ¿Ahora música o sigo con mi instrumento? No, Navarro Villagra, ella misma. Bueno, Navarro, ¿no querés? No Te voy a acompañar, Pirrita, a ti solo de... No quiere. Solo de bombo. La música galana que vuela a medianoche, vestida de armonía, cual novia del Chopin, se vino la tranquera del rancho en que ella vive, dañándole en su sueño locura hey. Los músicos muy tristes eran los que cantaban, sentados sobre el tronco de un viejo guayaibí. Guaraní eran los versos que del cantar fluían, mientras triste lloraban las dos Paracaí. Oroja y Juiserén, Nerenda de Peirayú, hay poca dirachendú, Señelemi por ahí Teresa que tajuri, de yuru to pukabe, joven hacer comer, Teresa voto pase. De pronto la tranquera del rancho campesino apareció la moza envuelta en su tripoy. Sus pies al descubierto dos copos parecían, mientras su boca abría se poca ver. Enmudecieron lentas las nobles guitarritas, las fieles compañeras del dueño y firmes sobre el tronco los dos la contemplaron, libando la dulzura de su madero. Gigante te pisé, balbuceó la musa, Pepe ya pojaisa, Chavea por aquí, la dulce muchas gracias, de yuja buena aisa, torpe se momba. Buena, Francisca. Muy bien. Red Guaraní, el canal de la familia, ahora le presenta a Mirta Noemí Talavera en concierto, lanzamiento del CD A Mi Tierra. Lo que vos cantaste, ¿verdad? No, Dulce Tierra Mía. A lo mismo te dije, Mi Tierra. Pero Mi Tierra está incluido. Bueno, Sí. Sí, está incluido también. Pero... Parate. Paradme. Entonces. Bueno, están todos cordialmente invitados. El viernes 3 de mayo en el Teatro de las Américas del Centro Cultural Paraguayo Americano. Desde las 23. Sí, nuestro querido amigo Marcelo Rojas, el Grupo Evolución de la ciudad de Itagua. Y un ballet que nos va a acompañar seguramente también. ¿Dónde va a ser esto? En el Teatro de las Américas del Centro Cultural Paraguayo Americano. El viernes 3, Curuzuara. Hermoso teatro. Hermoso realmente. Bueno, tengo el teatro. Sí, ahí yo debuté como actriz ahí. 5 minutos de gloria tuve en una obra hace 2 o 3 años. 5 minutos luego actué. Te cuento. Sí. Y fui feliz. Sí, en el Teatro de las Américas, bueno, ahora por segunda vez. ¿Qué estarás pensando? ¿Qué estará hilando esa mente tuya? Mirta, yo de otras cosas no me estoy Canción guaraní. Sí, A Mi Tierra. A Mi Tierra se llama el disco. ¿No Bueno, cantar? tenía preparado otro, pero sí podemos cantar. No, y lo que quiera nomás. Bueno.
Ella con Juan Faluda, vos tocabas, ¿cuál es el más? No, a mí el que mejor me sale el matón, yo no toco lo que quiero. Bueno, el cosechero yo ya le Es Ramón Ayala, de Ramón a Ayala. todos los amigos del Chaco, Sí. Chaco argentino, Chaco paraguayo también. Y bueno, quedan cordialmente invitados. El viernes 3 en el Teatro de las Américas. Nilta, ¿no querés que te acompañe con el...? No. No, yo creo que vos tendrías que hacer un solo de tambor ahí. Tambor. Sí, Bueno, listo. sin acompañamiento. Con Sergio Cuquejo, fíjate. Sí, bueno, sí. Cosechero. Bueno, aquí suena un rajido doble de nuestro querido Ramón Ayala. El viejo río que va cruzando el atardecer como un gran cabalotán lleva la balsa en su loco vaivén. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco, quebrachera y montarás, prenderá en mi sangre con un rojo zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol, faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, pata blanda mojada de luna y flor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sol, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. De Corrientes vengo yo, Barranquera ya se ve, y en la costa un acordeón gimiendo va su lento chamamé. Rumbo a la cosecha, cosechero yo me iré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco, quebrachera y montarás, prenderá en mi sangre con un ronco zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol, faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo, quiero yo. De acuerdo, no se me hizo acordar de Rafael Paeta, de Tuti, de Tito, de Pepe Sarmiento cuando estábamos con los indianos cantábamos este tema. Qué fenomenal. Me contó Luis Álvarez que están grabando, ¿qué sabemos, Sergio, de esto? Que los indianos están grabando en lo de Luis, ¿eh? La vuelta de los Y que vienen a actuar, no sé, creo que el 14, 13 y 14. Ya está, los indianos. Tito, porque Tuti ya falleció. Primero Rafael falleció Tuti en un accidente, después Paeta falleció en México. Qué gran maestro, qué gran maestro. Ah, qué lindo. Pepe no va a estar. Me contaron que es el nuevo grupo, el nuevo indiano. Que tengan mucho éxito. Tito, bienvenido a tu país. Volvemos enseguida.
Continuamos nuestro programa con estos tímidos aplausos. Presentamos al señor Alfredo Kisiuk, presidente del MIP. Músicos Independientes del Paraguay. Ahí. Bienvenido. Bueno, muy buenos días, Juan Carlos, a toda la audiencia, a todos los ¿Le puede compañeros. presentar, por favor, a los que le acompañan? A la comitiva. A la comitiva. Bueno, me acompaña Roser Díaz, ¿Vos sos requintista, en el requinto. El señor Pedro Ojeda en la primera voz. El señor Roberto. El licenciado Roberto Gómez. Bueno, Juan Cancio, estamos aquí para promocionar un evento que difícilmente puede hacerse aquí en este país. Solamente los músicos independientes del Paraguay creo que tienen la capacidad, no económica, sino que la capacidad de unir a los músicos. Vamos a hacer un evento el 5 de mayo en la ASO del Ministerio de Hacienda, donde vamos a estar conglomerados probablemente más de 50 artistas y los mejores artistas del Paraguay. Por nombrarte, a vos, Juan Cancio Barreto, el primer artista parrillero del evento. Claro, Yo voy a estar de parrillero. Claro. No, de mozo, como me dijiste que iba a estar. No, pero después de junto mozo. con Pedro. Él va a ser capitán de mozo. Y así no era. ¿Y por qué claro. el parrillero me pusieron? Y no, porque vos tenés relación con la carne, pues, entonces Ah, bueno. por eso. Bueno, va a estar Generación, los Ojeda, los Alfonso, va a estar Los Soñadores, va a estar Por Siempre. Es decir, los mejores grupos de Paraguay. Va a estar Cachiporro, Melissa Van a estar Hicks. toditos. Cada perrada van a estar. Toditos. Qué espectáculo. Y la idea de esto es una presentación en sociedad de músicos independientes de Paraguay y también dar la oportunidad a la gente que comparta con los artistas. Bien. Difícilmente en un evento se comparte con los artistas. Bien. Nosotros vamos a hacer lo que vos decís, vamos a hacer mozo, vamos a servir, Sí. le vamos a estar visitando en su mesa, ellos van a tener la posibilidad de compartir con nosotros, van a poder disfrutar justamente de ese día. Lo que se debía haber hecho hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Si nosotros hacemos nuestra fiesta, nosotros tenemos que cuidarle a nuestra gente. Exactamente. Nosotros somos los anfitriones. Y bueno, exacto, queremos marcar una diferencia y lanzar un nuevo producto que es Así Canta Paraguay. Es un producto en el cual queremos nosotros darle el espacio al artista nacional, en donde las diferentes, digamos, las diferentes ciudades puedan tener una opción con artistas exclusivamente nacionales. De todos los géneros, de música paraguaya, jazz, rock and roll, metálica. Es decir, no tenemos ningún tipo de distinción, cachaca, cumbia. Y todos somos músicos. Y todos somos músicos. La banda, te cuento la banda. Que tengamos diferentes estilos, que te guste el rock, o que te guste. Exacto. Va a estar la banda militar. Epa, la banda de policía. Que también son la músicos. banda de policía va a venir. Sí. Con el maestro Barreto. Con el maestro Barreto. Es decir, a pesar de su actividad policial o militar, ellos son músicos. Esencialmente son músicos. Y yo puedo asegurar que son más músicos que militares. Como yo siempre digo, yo soy músico de profesión de ingeniero por hobby, ¿verdad? Sí. Y bueno, yo también quiero darle a Pedro también que exprese un poquito también las ideas que tenemos para ese día. Bueno, gracias Alfredo, buenos días a toda la audiencia, Juan Cancio, a todos los muchachos. Realmente un elenco espectacular en la tarde de hoy. Estamos para invitarles a todos el próximo domingo en el local de la ASO de Hacienda, en Lambaré, sobre la avenida Cacique Lambaré, porque vamos a estar un día compartiendo con todos los amantes de la música y del buen comer también, porque va a haber asado. Principalmente el asado va a ser lo mejor. Yo voy a estar presente. Ah, bueno, como parrillero vas a decir entonces el mejor asado del país que vamos a estar comiendo. Así es. Así que les invitamos a todos el próximo domingo a compartir juntos con esta asociación nueva, Músicos Independientes del Paraguay. Estamos iniciando una actividad porque ahora, este nuevo año que está en formación, la Asociación de Músicos Independientes del Paraguay, no estamos todavía cobrando mensualidad, o sea, cuota de ingresos, nada de esas cosas. Entonces, esta es una actividad con la cual queremos recaudar fondos para seguir con nuestro trabajo, con nuestra asociación, que prometemos en poco tiempo, si Dios permite, va a ser una nucleación de músicos del Paraguay,
que para poder, así como estaba diciendo Alfredo, de reivindicar realmente la profesión de músicos en el Paraguay. Espectacular. La antecedente nunca figura músico. No existe. Yo me acuerdo. Músico no son, profesión no es músico. Sí, antes vos te ibas vos que sos músico. No, ya me eran de estudiante más. Sí, cierto. Eso es una realidad histórica, ¿verdad? Otra cosa, también hay que destacar en este evento que todos estamos poniendo todo de nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, Publicidad Martínez va a estar en el sonido. Espectacular. Nenito, un abrazo grande. Nenito siempre firme. Nenito Martínez. Pedro Ojeda va a también estar ahí con el backline. Sí. No sé si sabes lo que es backline. Da igual, pero Bueno, el soporte musical, batería, bajo, instrumentación, ¿verdad? El techo de luces, el techo del escenario. El arquitecto... Carlos Bracho va a estar también ayudando. Carlos Yumbanzo, pues. Y sí, pues. Cayumbanzo mandó Yencillana. Y bueno, tenemos el soporte de mucha gente. Está Marlene Sosa apoyando en la publicidad. Y bueno, vamos a estar todos muy trabajando. Bien. Bueno, ¿sabes qué? Entonces, señores, el domingo 5 de mayo no va a ser un festival, va a ser una peña en donde ustedes que se van a ir a apoyarnos a nosotros los músicos que estamos tratando de hacer una linda asociación, vamos a estar todos juntos ahí. Y si quieren ir a cantar, van a cantar con los Ojeda, con el requinto de Rosser, porque yo soy requinto no voy a tocar nunca más. Bueno, entonces el 5 nos vemos, si Dios permite. Sí, finalmente la adhesión es 50.000 guaraníes, incluyendo ya asado a las tacas con ensalada. Un precio bastante... 50.000 guaraníes, ya está incluido ya el morfi. Ya está incluido el morfi. Así que... Y 30.000 para las personas que van después, porque esto va a ir hasta las 11, 12 de la noche. ¿Por qué no tan poco? Y porque queremos... Lo que pasa es que el 30.000 es para ver 30 artistas que van a estar en el escenario. Y el 50.000 es para ver 50, o sea, desde las 11 hasta... ¿Sí? Bien, excelente. Los Junior. Sí, Cancio. Yo quiero hacer una vez más la mención especial de estos chicos. Acá tenés Aldo, Chiqui, que es mi hijo, pequeño, tu sobrino que está allá. Y quiero destacar la gran satisfacción, por supuesto la ayuda acá de mi hijo mayor, no reconocido todavía, Rubén Darío Jara, el maestro Sergio Cuquejo, que es quien hace este disco que vamos a lanzar hoy acá, hizo todo el arreglo, el nuevo ropaje que queremos darle a la música paraguaya, a don Julio Chipola en el bajo. ¿Qué más incentivo puede tener mis hijos? Como tú siempre dijiste, ya tengo que decir todo ayer, ya. Sí. Ya que hubo el final, mi amigo, ese compadre, ya ve aquí, bueno, entonces, un saludo especial para la gente de Cazapá. También, no quiero omitir nombres, a mi tío Chito, que está en San Pedro, prendidísimo, y a mi familia, y Ñazuni, que después mirarte. Ñazuni! Siempre hace los mejores chorizos del país. Los mejores, que solamente se consigue por internet y solamente encargando. El famoso chorizo Cazapá, que te traje con Marquito para que haga una picadita. Erúbico. A Borunda de Ñazuni Olcande. Así que agradecerle a Ñazuni. Pero Ñazuni, qué chorizo rico es. Sí, bárbaro. Bueno, y ya con este nuevo ropaje que intentamos darles a la música paraguaya, vamos a hacer este tema de Don Digno García, Paisaje de mi tierra. Muy bien. Soy la tierra primorosa, porque Dios me hizo nacer entre selvas y esmeraldas y entre ríos por doquier. Es mi raza generosa, de lenguaje pura miel, mis mujeres candorosas y arroyuelos de la belleza de mis flores variadas de colores, de rareza sin igual. Colibríes, mariposas, golondrinas y torcasas, ruiseñores y el zorzal. Diamantina, noche hermosa con la brisa que pregona, serenata, noche azul.
Soy así maravillosa, tan sencilla y armoniosa en la América del Sur. Es mi raza generosa, el lenguaje pura miel, mis mujeres candorosas y arroyuelos de oropel. La belleza de mis flores variadas de colores, de rareza sin igual. Colibríes, mariposas, golondrinas y torrecasas, ruiseñores y el zorzal. Diamantina, noche hermosa con la brisa que pregona, serenata, noche azul. Soy así maravillosa, tan sencilla y armoniosa en la América del Sur. Espectacular. Por favor, señores, esperen un ratito que tenemos más sorpresa. Volvemos en un momento. Importadora y feria permanente de vehículos, el Cóndor de los Andes. Gracias, Juancito, por apoyar la música paraguaya. Muchísimas gracias, mi querido amigo Villalba. 25 años de experiencia en importación de vehículos del Japón. 25 años de experiencia. Estamos ya. Con ventajosos precios, calidad y seguridad jurídica. En todas las unidades con la máxima calificación en cuanto al estado de los mismos. Financiación incluso hasta 36 meses con una pequeña entrega. Vayan, señores, al Cóndor de los Andes, acceso sur, casi Usher Río. Ahí sobre la doble avenida acceso sur está. Hermoso. Su teléfono es el 500-333. El Cóndor de los Andes. Su teléfono es el 500-333. Marcos, apoyándonos. De hoy, por eso te digo, agradecido. Vamos a seguir viviendo con esta gente que apoyan el programa y, lógicamente, nuestros compañeros, nuestros colegas, los músicos que vienen a hacer la fiesta para todos ustedes. Señora Francisca. Bueno, esta vez vamos a hacer este tema que pertenece a Manuel González Godoy y Carlos Miguel Jiménez y Emilio Díaz Cáceres, Serenata Jazmín Huehue. Primero queremos saludar a nuestro gran amigo que está de cumpleaños, amigo Yaca, especial que vamos a ir después de este programa a compartir con él. Bueno. Que lo cumplas feliz, que lo cumplas feliz en tu día dichoso, que lo cumplas feliz. Bueno, bien. En Baracá se lleva a con Tapucapucu ali y antes se venía toy se pura pena genio y se pura engüe y pura vopre de venguara pura que ay potente sabe areñando un deroga y hacen de que vuelve caseros en Baracá. Ah, peguitere
coajas mi matahuembe, reyaya y doña sangre, de toro gente se camba. Oye, vender esa pego, no serán de que na serengue, o andero cambutero, ya se vender esa pego, tan en muy donde que esta y tempa e por ahí, bueno, coco eti, tu ana que sea mí. Oye, hoy va a eureka. Ay, papere vecindad, tore vai, sambojo vai, hoy coñen biso yo vai, opa vai, oye acá. Caballo Nei se paserende y por amaro que ya y va y será pena a ti arimombre amoina pecuaranque amoite ararapo cerro mi pagombete oyayay atarende. ¡Qué bueno! Muy bien. Bueno, señores, atención, atención. Vamos a sortear entre la muchachada esto que tiene mi querido compadre Marcos Brizuela. Un momentito, mi compadre. Sí. Antes, Francisca, una pequeña rectificación. Este tema es de Teodoro S. Mogelos y Antonio Cardoso. Sí. Válgana. Bueno, muy bien. Pasa que el tejido adiposo, muchachos, hay que reducir a tiempo, porque ahora nos relajamos un poquito en este tiempo de frío, pero después viene para lucir la silueta. Hay que tener la silueta de Mirta Talavera, de los juniors, en fin. Entonces, 522-610, la faja Pangao, Dismar, Salud y Cultura. No sé si vamos a sortear. Bandera verde, a ver acá. Pienso que la gente, bandera verde. entre la gente de Areguá, pero vamos a respetar al maestro porque él está en un tratamiento especial y hoy apoyó a los juniors de Cazapá. Así es que vamos a dejar pendiente el sorteo para adjudicar el Pangao de hoy. Y el señor Villagra. Dismar, Salud y Cultura. Desierto se declara el... Está, compadre. Se declara desierto. ¿Por qué de ahora justo que tenemos buenos candidatos? Volvemos en un momento. Solutecno S.A. Soluciones gastronómicas para sus acontecimientos sociales, reuniones de trabajo, cursos de capacitación, almuerzos empresariales, coffee break, buffet, organización integral de eventos en general. Organizamos sus almuerzos, cenas, colación, despedida de año, cualquier consulta pueden comunicarse con nosotros a los teléfonos 021-308-575 al 0992-400-261,
4283. Solutecno S.A. Soluciones. Marcos. No, quiero recordar una vez más que tenemos en Paraguay el barrio cerrado más importante del Cono Sur, Raquiura Country. Para mencionar algunas de las instalaciones nomás, sus calles con doble avenida, con pavimento de hormigón armado, tendido de fibra óptica subterránea, instalaciones eléctricas igualmente subterráneas, 26 cámaras de seguridad, muchachos, alambres con sensores de movimiento y muro perimetral, drenaje pluviales y cloacales subterráneos. Esto y más es Raquiura, espectacular. Más informe 021-645-021. www.raquiura.com.py. El barrio cerrado más importante y elegante del Cono Sur. Está todo dicho, mi compadre. Señor, muy bien. El barrio cerrado más importante. El 25 fue el cumpleaños de mi gran amigo Marcos Candia. Un abrazo grande para vos, hermano querido. Gracias por tu amistad. El 25 también fue el cumpleaños. El jueves pasado fue el cumpleaños de mi querido sobrino Juliano Piacentini Orrego. Un abrazo para vos, Juli. El cumpleaños de Gladys también fue el 24. De Paola Comercial. Gladys, un abrazo grande de parte de todos tus amigos, tus compañeros que me dieron para que te saluden. ¿Está bien? Cumplimos. José Antonio y Martú Moreno Rufinelli cumplieron 50 años de boda y anoche estuvimos en su farra. Espectacular. Tía Mami Romero, muchas gracias por los dulces. El dulce más espectacular que hace la tía Mami. Un beso grande para vos. Algo que quiero ahora hablar y contarles. En el Hospital Nacional de Itauguá hay un lugar, ¿cómo era que se llamaba, mami? Donde están los que se dializan. Enfermos renales. Nosotros siempre estamos colaborando ahí con Oscar, con Alcides. Y ahora acaba de llamarme Oscar que Antoñito y María se hicieron el trasplante y dice que están espectacular. ¡Qué maravilla! Vamos a ir a farrear. Me comentaron que en los baños todo dice que está limpio. Le agradecemos al gobierno por ayudarle. Hay 75 personas que están en ese lugar. Señores, Yajamina y hace gente que hace 7, 8 años se están dializando. Vamos a ayudarle a esta gente. Fenomenal. Compadre, tu sobrina, María Belén, me dio mi nietita número 9. Julieta María. Tu sobrina María Belén. Maravilla. Doña Victoria. Doña Valeria, la mamá de Pato, está de cumpleaños. ¿Cuántos años? 76. 76 años. Felicidades, doña Valeria, vamos a estar festejando oportunamente. 76 años de Valeria, viuda de Fonseca. La mamá de Patito. Bueno, era Patito. Un saludo especial también, queridos permisos, para una gran persona. Ella es la reina Sofía, la que me dio la vida. El martes próximo cumplirá 80 años mi querida madre. Allí estaremos. 80, chulina. Dios mediante. ¿Y dónde está ella? Sofía Talavera está en San Lorenzo, seguro está prendidísima, como siempre, como todos los domingos. 80 cumple. Ella es la hija de Carlos Talavera. Es posible. Allí estaremos. Y bueno, muchas Y felicidades. dedicarle una música y cantar nomás ya entonces para la Así Sofía. mismo, y también ese es tu pedido, Ahora. Mi tierra. Sí. Bien, bien. Bueno. Desde muy lejos yo te recuerdo, patria querida, y en tu homenaje cantando siempre cantando voy. Soy yo tu hija que no te olvida y que te añora, a esa mi tierra que todos llaman el Paraguay. Conozco muchos países extraños en mis andanzas, pero no tienen lo que tú tienes, mi gran nación. A esos lagos, ríos y selvas que yo les canto, y a tus mujeres de ojazos negros que saben amar. Tus melodías, mensajes son de lo más bello que tienes tú. Fiel mensajera tuya seré y canciones llevo a repartir. Así
vida yo soy feliz, corazón tengo para cantar, cantando siempre, cantando voy, en tu homenaje en mi Paraguay. Y así yo vivo ambulando el mundo con alegría, llevando siempre como bandera mi tricolor, el rojo, blanco y azul del cielo, color sublime. Orgullo eres de América India, mi Paraguay. Conozco muchos países extraños en mis andanzas, pero no tienen lo que tú tienes, mi gran nación. A esos lagos, ríos y selvas que yo les canto, y a tus mujeres de ojazos negros que saben amar. Tus melodías, mensajes son de lo más bello que tienes tú, y el mensajera tuya seré, canciones debo a repartir. Así en la vida yo soy feliz, corazón tengo para cantar, cantando siempre, cantando voy, en tu homenaje en mi Paraguay. Así en la vida yo soy feliz, corazón tengo para cantar, cantando siempre, cantando voy, en tu homenaje mi Paraguay. Muy buena. Volvemos en un momento, señores. Un corte, por favor, señor director. Señores, el lanzamiento de los Juniors de Cazapá. Un apoyo espectacular de don Sergio Cuquejo y de don Julio. ¿Qué, Marco? ¿Vos tenías alguna cosa que decir? Claro. Bueno, ahora contigo te van a salir plumas verdes de tanto hablar o mensajear. Porque con los paquetigos podés hacer llamadas y enviar mensajes a todos donde gustas. Aicha, llama a todos tus amigos de Cazapá, YouTube, ilimitadamente y a cualquier operadora por tan solo 5.000 guaraníes o mensajear por solo 1.500 guaraníes. Marca asterisco 222, numeral +N y descubrir el paquetigo que va contigo. Prepárate porque te van a decir, Pancho, el hablador. Sí, oro. Señores, nos despedimos de ustedes. Le agradezco a Dios por darme la oportunidad de estar nuevamente con ustedes, con mi compadre, con mis colegas. Le agradezco a toda la gente que están trabajando. Hay más de 40 personas que están trabajando para que nosotros podamos llegar a sus hogares. ¿Qué es el próximo domingo? Aniversario entre amigos. No, pero eso Marco tenía que decir. Eso no soy algo yo. Así que nos ensayamos toda la semana. Vaya, vea. ¿Me permití un ratito? Sí. Las felicitaciones al gobernador del departamento de Cazapá, don Abelino Dávalos. Acá tienen los artistas cazapeños. Esperemos que apoye a nuestra música, a toda la gente de Cazapá y a toda la República. Gracias, bueno, felicidades, buen trabajo. Nos vamos entonces, el próximo domingo cumplimos 6 años, señores. Acá le invitamos a toda la gente con esta música. ¡Hasta luego, señores! ¡Gracias! Paraguay, tierra noble, tierra brava, tierra donde yo nací, donde cantan los jilgueros cuando va apuntando el alma, remembranzas el país. Qué bonito es mi terruño, qué divinas son sus flores que perfuman su jardín, y orgulloso voy cantando por el mundo pregonando las bellezas que hay en ti. ¡Viva el bravo Paraguay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Viva el bravo Paraguay!
en el blanco se destaca con encaje Ñandutí. Yo te quiero, yo te abrazo y en las noches estrelladas yo tan solo pienso en ti. Qué bonito es mi terruño, qué divinas son sus flores que perfuman su jardín. Y orgulloso voy cantando por el mundo, pregonando las bellezas que hay en ti. ¡Viva el bravo Paraguay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Viva el bravo Paraguay! Y orgulloso voy cantando por el mundo, pregonando las bellezas que hay en ti. ¡Viva el bravo Paraguay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Viva el bravo Paraguay! ¡Viva el bravo Paraguay! Entre Amigos fue una presentación de Tigo.